Esto ya no es solo una crisis energética. Y eso es lo primero que empieza a quedar claro cuando se observa lo que está ocurriendo en torno a Cuba en este momento. Porque cuando un buque cargado de combustible ruso decide navegar hacia la isla, incluso bajo la presión directa de Estados Unidos, lo que estamos viendo no es solo un envío de petróleo, es un desafío, un mensaje. Y posiblemente, el inicio de algo más grande. Durante los últimos meses, Cuba ha estado viviendo una de las peores crisis energéticas de su historia reciente. No es una exageración. Es una situación real, medible, visible en el día a día de millones de personas. Apagones prolongados, transporte paralisado, producción detenida y ciudades enteras enfrentando cortes de electricidad que pueden durar horas, incluso días. Y todo esto tiene una causa central: el bloqueo energético. Porque desde inicios de 2026, Estados Unidos ha intensificado su estrategia de presión sobre la isla, no solo con sanciones tradicionales, sino con algo mucho más directo. Un bloqueo al suministro de combustible, acompañado de amenazas a cualquier país que intente enviar petróleo a Cuba. El resultado fue inmediato: los envíos se detuvieron, México redujo sus exportaciones, otros países se alejaron, y durante meses, Cuba quedó prácticamente aislada energéticamente. Eso no es solo política. Eso es presión estructural. Porque cuando un país pierde acceso al combustible, pierde mucho más que energía. Pierde movilidad, pierde producción, pierde estabilidad. Y en ese escenario, aparece Rusia, un buque, una ruta, una decisión. Un petrolero ruso cargado de crudo comienza a dirigirse hacia Cuba, incluso sabiendo que está entrando en una zona donde Estados Unidos ha dejado claro que no quiere ver ese tipo de movimientos. Y ahí es donde todo cambia. Porque este no es solo un envío comercial, es una prueba. Una prueba directa al poder del bloqueo estadounidense. Porque la gran pregunta ahora es esta: ¿puede ese buque llegar? Y si llega, ¿qué significa eso? Significa que el bloqueo tiene límites, significa que hay actores dispuestos a desafiarlo, y significa que el escenario geopolítico está entrando en una nueva fase, porque esto ya no es solo Cuba contra Estados Unidos. Ahora hay un tercer actor, Rusia. Y cuando Rusia entra en el tablero, la dinámica cambia completamente. Porque no estamos hablando de un país cualquiera, estamos hablando de una potencia global, con capacidad energética, con influencia estratégica y con interés directo en desafiar el orden que Estados Unidos intenta imponer. Y este movimiento encaja perfectamente dentro de una lógica mayor, porque mientras Estados Unidos presiona a Rusia, responde no solo en Europa, no solo en Medio Oriente, también en América Latina. Y Cuba se convierte en el punto de contacto, el punto donde esas dos fuerzas se cruzan. Mientras tanto, dentro de la isla, la situación sigue siendo crítica. La escasez de combustible ha provocado interrupciones en hospitales, en sistemas de agua y en la producción de alimentos. Eso significa que lo que está en juego no es solo política, es supervivencia. Es funcionamiento básico. Y en ese contexto, cualquier envío de combustible deja de ser un gesto diplomático. Se convierte en un salvavidas, pero también en un símbolo de resistencia y un símbolo de confrontación. Porque cada barril que llegue a Cuba no solo alimenta generadores, también desafía una estrategia. Y eso es lo que incomoda. Porque si ese buque logra romper el bloqueo, aunque sea parcialmente, abre una puerta. Una puerta para que otros países hagan lo mismo. Y en ese momento, la presión deja de ser total, se fragmenta, se debilita. Y eso cambia el juego. Pero también hay otro escenario posible,
que el buque no llegue, que sea desviado, que enfrente obstáculos, que el mensaje sea otro, un mensaje de control, un mensaje de que el bloqueo sigue intacto. El impacto sería igual de fuerte, porque demostraría hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos para mantener esa presión. Y eso también tiene consecuencias diplomáticas, consecuencias económicas, consecuencias geopolíticas. Porque cuando una potencia bloquea el acceso energético de un país y otra potencia intenta romper ese bloqueo, ya no estamos en una disputa regional. Estamos en un conflicto de influencia, y eso es exactamente lo que estamos viendo. Cuba deja de ser solo un país en crisis, se convierte en un punto estratégico, un punto donde se mide el poder, un punto donde se prueba hasta dónde llega cada actor. Y en ese escenario, cada movimiento importa, cada barco, cada decisión, cada silencio. Porque todos están observando Washington, Moscú y también otros países que están tomando nota. Porque lo que pase aquí puede definir precedentes sobre sanciones, sobre bloqueos, sobre hasta dónde pueden llegar, y sobre quién está dispuesto a desafiarlos. Ahora la pregunta cambia. Ya no es solo si Cuba recibirá combustible. Es otra. ¿Estamos viendo el inicio de una ruptura en el control energético global? Porque si la respuesta es sí, esto no termina en Cuba. Esto apenas comienza. Ahora quiero saber tu lectura. ¿Desde dónde estás viendo este video y qué hora es ahí contigo ahora mismo? Porque este tema se está interpretando de forma muy distinta dependiendo del país. Y eso cambia completamente la forma en que se entiende lo que realmente está pasando.